Vuelvo a tener en el programa a el doctor Asdrúbal Aguiar, ahí lo están viendo, a petición, porque realmente la clase que nos dio fue una maravilla la vez anterior. No es la primera ni la segunda vez que está con nosotros, jurista, político, escritor, fue ministro de Relaciones Interiores. Voy a decir todo, parte de su currículum por el tema que le voy a plantear. Porque ¿quién mejor para él que explicarnos el tema? Me permiten los lentes de los 40, y es que llevo 40 años poniéndomelo. Ministro de Relaciones Interiores, ministro de la Secretaría de la Presidencia, fue gobernador del Distrito Federal, relator del proyecto de Declaración Universal de Derecho Humano a la Paz de la UNESCO, secretario general de Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, que es una iniciativa democrática, es un foro internacional no gubernamental que integran 37 jefes de Estado, 37 de Estado y de gobierno, todos demócratas, respetuosos del principio de alternatividad durante sus desempeños. La enorme mayoría no han podido acusarlos absolutamente de nada, aunque ahora parte de la política actual es endilgar a los expresidentes cualquier tipo de cosas a ver si termina de deshacerse de ellos. Ha sido profesor durante 40 años, bienvenido nuevamente y gracias, doctor Aguiar, por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Napoleón. Bueno, mire. Te tomo la parte final de tu speech. Yo soy básicamente un profesor. Bueno, mire. Bolivia paraliza el conteo, por un lado, y además descubren el secuestro de las actas. ¿Dónde he visto yo eso antes? Ecuador y Chile convulsionados, especialmente Chile, donde la gente vive en líneas generales muchísimo mejor que en años anteriores, donde el aumento del pasaje del metro no es la primera vez que se hace y en proporción era una cosa minoritaria. Y la primera que lo hizo, la anterior que lo hizo fue Bachelet y no pasó absolutamente nada. Ya vemos lo que está pasando en Argentina. Ya vemos que en Brasil quieren liberar a Lula, que fue el gran corruptor de toda América Latina, junto con Odebrecht. Él era el que le presentaba a los diferentes candidatos y presidentes, el presidente de Odebrecht. En fin. Pero todas estas cosas que están pasando de nuevo, hay quien dice que eso fue lo que se discutió en el foro de Sao Paulo. Yo lo que siento es que hasta ahí llega el poder de estos extremistas, que están desesperados y que además se desenmascaran, porque todo esto lo hacían por separado, poco a poco, pero que de repente, en cuestión de semanas, sea en tantos países. Y por otro lado, no solamente es el negocio de la droga, donde están metidos, sino es que el narcotráfico está apoderado desde México por toda Centroamérica, ¿no? Pasando con el problema de la droga en Colombia, y no hablemos de Venezuela, de Bolivia y de Perú. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y este es el triunfo de los malos. Este es el triunfo del hacker, es el triunfo de Maléfica, es el triunfo del diablo. Mira, reduciendo la temática, uno podría decir que hay una lucha entre el bien y el mal. Luego de un gran vacío que ha durado 30 años y necesitada como está alguna de estas dos narrativas, la de la maldad y la de la bondad, de afirmarse en el año 2019 para poder cubrir una nueva etapa histórica que tendrá que durar aproximadamente 30 años más, vale decir, 2 generaciones. De todas maneras, yo no me atrevo, o sea, yo tengo en lo personal claro de que se trata de una lucha entre el mal y el bien. Lo que pasa es que si yo afirmo esto, me estoy ubicando en los cánones del siglo XX, del siglo XIX, y más de uno de quienes nos leen dirán, bueno, este señor está titulado en una universidad escolástica medieval, en donde ciertamente el debate entre el bien y el mal, entre los universales y los particulares, era lo dominante. El problema es que estamos frente a una nueva realidad con unos nuevos códigos
que diluyen todas las certezas. Vale decir, nada es cierto. Es como si hubiese vencido, y aquí sí lo debo decir, Nietzsche con Zaratustra. Dios ha muerto y como Dios ha muerto, no hay referencia alguna entre el bien y el mal, no hay puntos de distinción entre el bien y el mal. Y desgraciadamente ese es el juego sobre el cual estamos montados en la actual circunstancia. Pero esto tiene ciertamente ya localizado el tema en Venezuela y en América Latina, una lectura inmediata. ¿Cuál? Es un debate de opinión pública. Y esto es una cosa realmente atípica, porque las insurgencias en el siglo XX tenían lugar en el ámbito popular para derrocar gobiernos. Y eran protestas masivas que en la medida en que crecían, caía el gobierno y surgía una alternativa. Eso era así. Resulta que yo veo esto de América Latina, lo veo en Bolivia, lo veo en Ecuador, lo veo en Perú, lo veo en Chile, lo vimos en Venezuela en febrero de 1989, lo vimos en Egipto y resulta que al final la gran protesta nacional que hubo contra Saddam, contra el presidente egipcio, pierdo en este momento la memoria de su nombre, no era, No, Saddam no era. no era Saddam, Pero no importa. bueno, pierdo en la memoria y es explicable a los 70, ¿no? Este, Al final, ¿quién tomó el poder? El mismo ejército que gobernaba el presidente egipcio, no la poblada. Cuando se presentó aquella manifestación descomunal, inédita en Madrid de los indignados, al final, ¿qué pasó más allá del ruido y de la violencia? Aquello no cambió el curso de los hechos políticos en España. Entonces, el problema es que cambiaron las formas de guerra. La guerra ya ahora no es protestar para cambiar una realidad, sino protestar para diluir otras realidades. ¿Y cuáles son las realidades que están en la mesa? El desmoronamiento del poder en Venezuela, el debilitamiento progresivo y acelerado de La Habana, la desnudez, por cierto, del socialismo del siglo XXI, que arrancó como algo inédito que sorprendió a muchos, sorprendió incluso no solo a las izquierdas extremas, sino a la socialdemocracia, que decía se redimieron los marxistas extremos, ya no quieren ir por la vía de la violencia al poder, sino a través de los votos. La simulación democrática duró fundamentalmente 2 generaciones, 30 años, un tren de la historia que se está parando en una nueva estación. Y al pararse en esta nueva estación, la realidad es que lo que había era ficción democrática, pero no convencimiento democrático. Vale decir, descubrieron que les era útil la vía del voto para seguir haciendo lo mismo que hacían desde el siglo XIX. Ya no se llevaba un arma a la montaña para acabar con el gobierno y tomar el poder, sino que se iba por la vía de los votos para hacer exactamente lo mismo. Al quedar en desnudez, no queda otra alternativa para frenar justamente ese deslave final que está teniendo lugar como ejes entre Cuba y Venezuela, que generaron un ruido exponencial en toda la región. Pero la protesta en Perú no tumbó al gobierno. La protesta en el Ecuador la logró dominar Lenín Moreno. La protesta en Chile, en el fondo, bueno, ha llevado al presidente Piñera a abrir una suerte de diálogo nacional, sí, pero no se trata de realidades que están generando cambios. Y vayamos a Venezuela, Napoleón. La sociedad venezolana tiene 20 años protestando y en niveles realmente inéditos, o sea, incomparables con cualquier manifestación que se hubiera dado en la región y tampoco cambia realidades. Entonces, ahí es donde hay que analizar este fenómeno con mucho cuidado. La primera conclusión que yo tengo es que este es un ruido que intenta distraer la focalización universal sobre Venezuela, que ya existe. Venezuela es el cáncer que hay que extirpar para volver a una suerte de gobernabilidad previa que permita la gobernanza.
Para evitar eso, obviamente, el ruido. Entonces, esa es la primera lectura. La segunda lectura, que obviamente es una lectura preocupante. Perdón, quiero decir esto por la depresión que sufrimos los venezolanos. Esos son buenas noticias, lo que acaba de decir usted. Sí, o sea, bueno, pero buenas noticias, también hay que observar que esto es simplemente un proceso que no está cerrado, Ah, no. un proceso que está abierto. ¿En qué sentido? Y aquí viene el problema del mal y del bien, de la verdad y de la mentira. Y esto creo que lo conversábamos en la última oportunidad. En esta sociedad digital, que por cierto, de una manera muy fina, César Cancino, un intelectual mexicano que está siendo muy leído en Europa y en Estados Unidos, él escribió un libro que se titula Del Homo Videns al Homo Twitter. El Homo Videns era el Homo de Sartori, el hombre televisión, y pasamos al Homo Twitters. Y el Homo Videns, según Sartori, venía del Homo sapiens, que era el hombre de los periódicos. Y eso generaba tres estadios distintos. El Homo sapiens, vale decir, el hombre racional, pensante, reflexivo. Pensemos en la generación venezolana de 1928 y de 1958, leía prensa y tenía la posibilidad de crear conceptos, formarse criterios y después decidir. El Homo Videns es el hombre de televisión que básicamente se dirige a una audiencia pasiva sin capacidad de criticar y que es golpeada permanentemente por las imágenes. En el fondo, una generación boba. Y surge el Homo Twitter, según Cancino, que dice tiene lo mejor de los dos mundos, que es uno, que escribe, pero ya no escribe largo, sino de manera muy breve, y que usa imágenes relacionadas con su escritura. Pero aquí viene el problema, que el Homo Twitter construye a la inversa, construye a partir de sus emociones y solo toma aquellos elementos de la realidad, de la veracidad, que le son útiles a sus emociones. Entonces, yo tengo la convicción de que cuando uno ve el fenómeno que ha ocurrido en América Latina, ellos no toman la realidad en su totalidad para no quedar al desnudo y decir lo que son unos criminales violentos, ampones, que están destruyendo a mansalva. Al final dicen, no, es que estamos protestando por el aumento de los pasajes del metro. Ok, porque aquí hay que diferenciar, por ejemplo, en el caso de Chile, que es el más reciente y lo que preocupa internacionalmente en este momento, en el caso de Chile hay un descontento que tiene la gente con mucha razón porque le subieron el metro, ¿no? Y en una democracia, ¿no? Y es democrático, además, protestar. Por un lado está la protesta pacífica, porque yo no estoy de acuerdo con que me suban el pasaje, ¿no? Vamos a estar claros. Pero por otro lado está quienes aprovechan y a lo mejor hasta organizan esa protesta en un ciudadano que no tiene nada que ver con el extremismo político, y hay algo coordinado, planificado, porque lo que pasó con el metro y el incendio de varias al mismo tiempo, ¿no? Es algo organizado, porque un metro no se incendia tan fácilmente, no se incendia Claro, con un fósforo, vamos a estar claros. Entonces, claro. utilizan esa protesta y entonces su grupo de extremistas hacen el caos que hacen. ¿O estoy equivocado? No, es que efectivamente, pero es que ahí, por cierto, es que yo critico inclusive a quienes al final, haciendo el resumen, dice, bueno, hay que entender también la protesta de la gente por el aumento de los pasajes o por las decisiones que se tomaron en Quito, que afectaban en este caso los pasajes de autobús. En relación con el mundo indígena que se sentía afectado por esto. Pero ojo con esto, porque resulta que la moral o la ética democrática requiere una relación entre fines legítimos y medios legítimos. Si uno toma un fin legítimo para ir hacia un medio ilegítimo, ahí no existe legitimidad democrática. Si uno toma un medio delictivo o perverso para alcanzar o justificar un fin altruista, ahí no hay ética democrática que valga. Tiene que haber relación de medios legítimos con fines legítimos. Entonces, es lo mismo que ocurrió en Venezuela, vuelvo al Caracazo, febrero de 1989, a una protesta por el aumento de los pasajes de día viernes, sí,
pero resulta que la reacción no es proporcional con el hecho que ocurre ni con su protesta. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué no hay proporcionalidad? Porque es que se está usando un medio legítimo, vale decir, un hecho coyuntural para un acto de naturaleza delictiva. Pero voy a lo central. Cuando uno usa esto de esta manera, entonces desfigura los límites entre lo que está bien y lo que está mal, lo que está conforme con la ley y lo que es contrario a la ley. Y ese es el escenario en que estamos montados. Y por eso yo te refería en la otra oportunidad, Napoleón, lo que estaba ocurriendo inclusive con relación al observatorio sobre Venezuela. Hay quienes dicen que en Venezuela lo que hay es deficiencias democráticas. Y hay quienes dicen también que en Venezuela lo que hay es la muerte de un Estado que ha sido secuestrado y cooptado por estructuras criminales y narcoterroristas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es verdad una cosa? ¿Es verdad la otra? No, no, las dos son verdades, pero son verdades que desfiguran el fondo de la situación. Entonces, hay una lucha de narrativa y resulta que al final, y por eso el ruido que han montado el grupo, el Foro de San Pablo en toda América Latina, lo que quiere es que se construya una narrativa que logre tragársela a la gente para ganar la batalla de opinión pública. Y en el fondo, esta nueva guerra, que es una guerra sin tanques, es una guerra sin armas, es una guerra destructiva, porque en definitiva las consecuencias las sufre de manera general la población. No hay metro en Chile hasta durante los próximos 6 meses. Sí. Entonces, esta destrucción, vale decir, tiene al final también otro propósito último, que es lo que más me angustia, que es la generación de una sociedad o la mineralización de una sociedad de la desconfianza. Es esa la nueva etapa que viene a partir del 2019, después de este largo periodo de incertezas que hemos corrido desde 1989 hasta 2019, en donde han transcurrido 30 años. O sea, en donde ya nadie confía en nadie, lo cual obliga a ¿qué? A que la gente se refugie en sus pequeños nichos. Yo me mineralizo con mis próximos, con mis iguales, con los que se parecen a mí, pero no con relación al resto. Esa es la muerte de la ciudadanía. Esa es la muerte final del Estado. Y en la parcelización o en el rompecabezas o en la colcha de retazos que se transforma el orden social, ¿quién gobierna? El malandro, gobierna el que es más anárquico, gobierna el que es disoluto, y gobierna el que simplemente le dice a todos, para tenerlos a todos, a pesar de que son pequeñas parcelas, bajo control, diciéndoles lo que tú haces en tu pequeño nicho está bien y es legítimo. Y resulta que lo que hace es contradictorio con lo que hace otra persona en otro nicho. Y le pongo nombres y apellidos para que la gente me entienda. Hoy en día la gente prefiere no ser parte de una patria de bandera, sino hacer parte de LGBT, o hace parte del mundo de los ambientalistas, o hace parte del mundo de las tribus urbanas, o hace parte del mundo de los afrodescendientes. Y uno dice, bueno, muy bien, todos son derechos particulares, pero resulta que la ciudadanía se construye sobre lo que une a los diversos. Y ese une a los diversos es lo que ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el une a los diversos plantea una regla central, que es, y en esto voy a una cuestión que no quiero que le entiendan en términos religiosos, es el amor de los unos hacia los otros. Y lo que está comprometido, yo con esto no exagero, porque yo creo que es la verdad tras de todo esto, es una operación de naturaleza global, en donde el efecto local es el Foro de San Pablo, con vistas a liquidar las raíces fundamentales de la cultura occidental y cristiana. ¿Qué dice esa cultura occidental y cristiana? Que heredamos Napoleón de los griegos, de los romanos, que heredó la Hispania que después trasladó hacia América. O sea, en primer lugar, bueno, que el reconocimiento de la razón como guía para la convivencia, el reconocimiento de la persona humana, vale decir, cada ser humano es un proyecto único y uno, o sea, más allá del número que integra cada hombre y cada mujer es un proyecto único, sino que lo digan 2, 3, 4 hermanos, hijos del mismo padre, de la misma madre, con la misma composición genética, y cada uno es distinto. ¿Por qué? Porque es único. Pero a la vez, individuos que tenemos una suerte de humildad ontológica,
¿Por qué? Porque necesitamos de los otros, porque nadie ejerce sus derechos frente a sí mismo. Esas variables son las que justamente están siendo cuestionadas, porque no hay posibilidad de ciudadanía, de sociedad de confianza, de integración de núcleos sociales, de construir ciudades y menos de construir democracia, en donde no hay afectos y en donde no hay confianza. Y eso es justamente lo que se está tratando de mineralizar. Y al final de la jornada, aquí sí, termina dominando el mal absoluto como si fuese un bien, porque el bien lo ha consentido la gran mayoría, independientemente de que sea algo virtual, que no sea real. Está interesantísimo, yo no lo quise interrumpir, pero podría volver a apagar y a encender solamente el video, porque está congelado desde hace como 5 minutos su cara, ¿no? Caramba. Pero en cambio yo no me veo congelado, yo estoy viendo que se está moviendo. Solo el video, no, no la grabación, Le sino... doy al video. eh, Doctor Aguiar, perdone, se cayó el Skype. Entonces usted dice que no es que hay una mente o un grupo de gente que está organizando todo esto, ¿no? Sino que el mismo desarrollo, la misma tecnología, la misma evolución de la sociedad lleva a este posiblemente precipicio, espero que no. Sí. Bueno, es que te comentaba que justamente la característica que tiene el Homo Twitter es que es un individuo que ha rescatado su autonomía total como ser uno y único, lo cual en el fondo está bien, es consistente, como se llama, con la naturaleza humana. Él genera sus propias realidades porque toma de la realidad objetiva solo aquella parte que le interesa, pero que le satisface su estado emocional, su frustración, su alegría, su deseo de ver las cosas muchas veces como no son, o su deseo de ver las realidades como son crudamente. Él genera la narrativa, la monta sobre las redes y la multiplica exponencialmente. Y puede de repente lograr el consenso de 1 millón o de 2 millones de personas que dice bien lo que estás haciendo, me parece extraordinario. Pero ciertamente se trata de unas autopistas digitales sobre las cuales se montan individuos con deseos de participar en la vida ciudadana, en la vida democrática, pero se montan individuos que también saben que ese instrumental les es útil para generar sus propias realidades de poder. No las quiero llamar solamente realidades criminales, sus propias realidades egoístas de poder. Y en el fondo, obviamente, se montan sobre esto. ¿Qué efecto genera? Obviamente tiene una primera realidad, un efecto destructivo exponencial, como si fuera un tsunami. Lo vemos en Chile, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Perú, lo hemos visto en Venezuela de manera repetida. Claro, ¿qué ventaja tiene? Que bueno, que lamentablemente esa maldad que se genera tiene la misma duración en vida que las noticias en las redes digitales. Son muy precarias. Pero tiene también otra dificultad, o sea, o problema, que es que tampoco da tiempo para mineralizar situaciones de gobernabilidad. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Dónde está el límite de ese pluralismo exponencial que llega hasta dimensiones antes no conocidas? Porque son todos los ciudadanos como actores políticos y como actores sociales. ¿Cuál es el límite de eso para que simplemente lo que es bueno, que es la participación, no destruya la finalidad, que es tener la democracia? Porque simplemente la democracia requiere de confianza y requiere de compartir mínimos denominadores comunes. Nosotros hasta el día de ayer podíamos decir, bueno, en Venezuela teníamos afrodescendientes, sí, teníamos indígenas también, teníamos quienes creyentes en pare de sufrir también, teníamos católicos, agnósticos, tribus urbanas, también los teníamos. Pero todos aceptábamos que hacíamos parte de una patria común, que era Venezuela, y un denominador común, todos los derechos básicos para todas las personas. Hoy en día estamos frente a una realidad que, por cierto, la explotan de manera abierta y aviesa, y aquí le vuelvo a poner nombres y apellidos, quienes defienden las tesis del progresismo. Aquí debo decir claramente, Napoleón, que el socialismo del siglo XXI nace este,
sobre la explotación también de un hecho bueno para un objetivo perverso. Regresamos al mundo del voto y al mundo de la democracia para llegar al poder a través de los votos. Pero al día siguiente de alcanzarse la primera victoria emblemática, que es la venezolana, queda al desnudo el maridaje entre esa estructura que comienza a generar por la vía del voto y el mundo de la corrupción y del narcotráfico y el terrorismo. Eso está documentado. En el caso de Brasil o de Brecht, con sus efectos expansivos. En el caso de Venezuela, la relación con el narcotráfico colombiano. Eso está más que documentado. Los vínculos de estos actores con el fundamentalismo islámico. Eso está más que documentado. Entonces, frente a ese maridaje, simplemente se generó una realidad que cuando queda al descubierto, entonces hoy, ante esa desnudez, comienzan los expresidentes que tienen nombre y apellido, el señor Zapatero, el señor Samper, uno coludido con el régimen de Venezuela, el otro señalando desde su gobierno de vínculos con el narcotráfico, ahora se reúnen en lo que llaman el Grupo de Puebla y entonces hablan de qué? De progresismo. Ya no se habla de socialismo del siglo XXI porque saben que la marca se les ha debilitado por los escándalos que han ocurrido a nivel regional. Hablan de progresismo. ¿Qué es el progresismo? El progresismo es el todo vale. O sea, todos tienen razón. Toda y una cosa es decir, toda persona humana tiene derecho a su libertad, tiene derecho a manejar y proyectar su personalidad como proyecto único y uno. Tiene derecho a un proyecto de vida, pero tiene un proyecto de vida que debe conciliarlo con los otros para poder generar confianza y poder crear sociedades. A ese punto no llegan ellos. ¿Por qué? Porque en medio de la dilución, ¿cómo se construye la dilución? A través de los autócratas, a través de los nuevos mesías, y para esto también sirven las redes. Esto sí venía del tiempo del Homo Videns, del hombre televisión. El actor de televisión, que es una suerte de salvador, que trata de auxiliar y satisfacer a su gran público, sin mediaciones institucionales, porque le basta la comunicación a través o de la radio, de la televisión o de las redes. Y con ese mecanismo simplemente tiene atada a una diversidad. Entonces, el punto de unidad es Hugo Chávez Frías. Y él lo decía, como es la pertinencia. Decía, yo soy el que controlo la violencia. Sin mí habrá violencia. Conmigo hay garantías de paz. Bueno, una sociedad no puede depender de una suerte de hegemón. No puede regresar a las características del mundo medieval, atadas todas a las figuras de un señor. Entonces, una cosa es la diversidad, la pluralidad, el periodismo subterráneo de redes. Otra cosa es el sostenimiento sin límites de la atomización del llamado derecho a la diferencia, que se llama progresismo, para darle cabida solamente a la suerte de mesías, a quienes llegan al poder para quedarse en el poder por una razón necesaria. Me quedo en el poder porque yo soy la garantía de la paz. Pero eso no es un poco volver a aquello del gendarme necesario. Bueno, ojalá fuera solamente el gendarme necesario, Napoleón, porque cuando surge la figura del gendarme necesario, cuyo epígono era fundamentalmente Simón Bolívar, ahí hubo un error de la generación del 28 porque le echaba todas las culpas al general Gómez y a Laureano Vallenilla Lanz, que escribe Cesarismo Democrático. Laureano no describía a Gómez, eso creía la generación del 28, me refiero a Rómulo Betancourt del 28, Caldera del 36, Miguel Otero del 28, Jovito Villalba del 28. Él lo que hacía era describir a la figura de Simón Bolívar. El Bolívar de espíritu centralista, pero que se apegaba a una constitución. El Bolívar que creía que la libertad se le debía fundamentalmente a los militares y por eso lo plantea en Angostura. El Bolívar que creía que el presidente tenía que tener un sucesor escogido por él mismo para tener una garantía y por eso el Bolívar de la Constitución de Bolivia. Y que en el fondo, y lo decía además, ¿no?, rechazaba o consideraba inferior a la intelectualidad venezolana, a los civiles.
no. Es que allí realmente hay un punto de quiebre. Y fíjate qué cosa tan paradójica. ¿Qué hace el progresismo en todos los sitios en donde está tomando cuerpo? En primer lugar, un ataque visceral contra la Iglesia Católica. Y uno se pregunta, ¿por qué el ataque visceral a la catolicidad? Porque más allá del tema religioso, los defectos que se le atribuyen a algunos curas, ¿es que acaso no existen dentro del mundo ortodoxo o dentro del mundo anglicano o dentro del mundo de los musulmanes o dentro del mundo de los judíos? ¿Por qué el ataque solamente a la Iglesia Católica como si fuese el núcleo central? Porque es que la cristiandad viene casada justamente con la cultura occidental. Y esa cultura occidental a la cual están renunciando los primero que todos los europeos. Hace 100 años había un autor que hablaba de la nueva edad media, hace 100 años, que decía que el hombre europeo había preferido quedarse caminando sobre la superficie para no ver las profundidades y para no ver tampoco el más allá. Y es lo que reclamaba Ortega y Gasset cuando decía, no se dejen golpear por los árboles, vean el bosque. Bueno, esta generación que se mira sobre las superficialidades es la generación que actualmente no logra comprender el contexto dentro del cual se está moviendo, ni le interesa. Y por eso es que se requiere de un esfuerzo sobrehumano y titánico, no para deprimirse frente a esto, sino para que los actores que consideran que ciertamente tienen que confrontar al progresismo, que en definitiva es la disolución total del orden social, para poder recrear la figura de los Hitler o de los Mussolini contemporáneos del siglo XXI, que hoy en día no tienen ministerios de propaganda, sino que tienen redes, y les interesa justamente esa atomización, que es lo inédito, porque fíjate que pienso ahorita que te estoy hablando en el caso de Hitler o en el caso de Mussolini. Ellos eran ciertamente gendarmes, pero eran gendarmes atados a un concepto de unidad nacional, equivocada, pero un concepto de unidad nacional que amalgamaba. La novedad de esto es que se trata de una suerte de mesías o de traficantes de ilusiones posmodernos que intentan sostener como manera de blindar y prorrogar el ejercicio del poder, intentan sostener la disolución social extrema y ofrecerle a cada grupito su derecho a la diferencia. Al final ninguno tiene el poder necesario para cambiar la realidad de poder. Y viene la pregunta, ¿por qué en Venezuela, con todo lo que se ha hecho, no se ha logrado cambiar el poder? ¿Por qué las protestas en Chile no derrumban a Piñera? ¿Por qué las protestas en Ecuador, en Perú, no tumban a esos gobiernos? ¿Por qué las protestas de Barcelona no terminan por derrumbar al Reino de España? Porque en el fondo lo que les interesa es, generando violencia, provocar la desconfianza, y sobre la desconfianza el nadie cree en nadie, surgen en ese momento, en ese instante, los salvadores de la patria, los mesías. Y esto sí es realmente algo terrible, algo peligroso, que está allí y de lo cual los venezolanos felizmente podemos hoy en día darle lecciones al planeta, darle lecciones al mundo, porque él fue el centro de experimentación de un fenómeno que se inicia, por cierto, con Berlusconi en Italia y que pasa a Venezuela sucesivamente. Es lo que se llamaba y se quiere llamar ahora la posdemocracia, la posverdad, el posliberalismo, el mundo posmoderno, etcétera, etcétera. Una suerte de neologismo que nos llevan a lo que te decía al principio. Y me llama la atención Napoleón, que cuando Chávez estaba a punto de morir, en sus últimas declaraciones, él confiesa que estaba leyendo un libro que le había dado en sus manos Fidel, que era Así habló Zaratustra de Nietzsche, y le decía a los venezolanos, léanselo. ¿Y qué dice Nietzsche? Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto, aquí no hay límites entre el bien y el mal, no hay discernimiento
entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Yo, Todo sí- es válido en la medida en que lo acepte la mayoría. yo hice un trabajo en letras, cuando estaba estudiando letras justamente de Así hablaba Zaratustra. Ah, imagínate tú, imagínate. Bueno, pero ¿qué es lo que todo lo que acaba de decir es apasionante? Es la forma de interpretar qué está pasando en el mundo, no solamente en Venezuela, no solamente en América Latina. Yo vuelvo al principio. Yo veo, y le pregunto si usted también lo ve o yo estoy equivocado, que se quitaron las máscaras, se volvieron nuevamente violentos como en los años 60. Ya no les interesa estar con ese juego y que a mí me parece que es porque están ahogándose, porque están débiles y quieren demostrar hasta qué punto son fuertes. Y como usted dice, eso la semana que viene ya no va a suceder. Pero ya quemaron, pero ya están desestabilizando todas las democracias y por otro lado uno siente que las democracias son débiles. Inclusive es débil en los militares de las democracias. Y ya yo estoy escuchando en Chile que piden el regreso de un Pinochet y que lamentan que ya los militares, no haya entre los militares Pinochet, que, que son consecuencias de eso. Esto que está sucediendo con los millones que les da el narcotráfico y el oro de Venezuela, va a abrir los ojos a los norteamericanos. Mira, no te lo sé decir, no te lo sé decir. Yo obviamente, más allá de la apreciación de conjunto, no me atrevo a predecir. Y no me atrevo a predecir por qué razón, Ya porque va, lo que ya va, ocurre, ya va, ya todo, va, ya va. La pregunta es antes. Usted tiene relación con 37 expresidentes. La mayoría de esos expresidentes ya están claros para mira, saber si a lo mejor los norteamericanos en su política exterior empiezan a estar claros, porque siempre han sido muy torpes en política exterior. sí. Mira, los expresidentes que están en idea, que unos vienen del mundo socialista, otros del mundo, como se llama ahora, conservador, están claros en que hay unos activos fundamentales que deben salvaguardar. ¿Que han cambiado las realidades globales? Sí. ¿Que han cambiado las realidades instrumentales? Es verdad. ¿Que hay una nueva forma de manifestación del mundo, de la sociedad civil con relación al monopolio que sostenía el mundo de la política o la sociedad política? Están también claros en eso. Pero hay un tema que yo vengo trillando y se los he comentado a ellos desde el año 2008, en diálogo que yo sostenía con el fallecido presidente Valentín Paniagua. Y le decía, el problema reside en que los cánones formales de la experiencia democrática podían leerse en clave del siglo XIX y de clave del siglo XX, pero que es muy difícil situarlos en pleno siglo XXI. Entonces, eso requiere, sobre la base del principio ordenador de la democracia y de la moral democrática, que en el fondo Napoleón es muy sencilla. La moral democrática es eso mismo que nos dice la cultura occidental, desde los tiempos griegos y romanos. Somos seres unos, tenemos derecho a la autonomía, tenemos derecho individual a la decisión, pero somos seres obligados a la alteridad, a la relación con los otros, y los otros pueden también elegir junto a nosotros. Entonces, para sostener la convivencia, todos tienen que estar informados, todos tienen que encontrar mecanismos mínimos de asociación, todos tienen que encontrar vías a través de las cuales hacen ver o manifiestan sus convicciones. Bueno, esa es la experiencia democrática. Pero los estándares que nos hemos dado hasta el presente son estándares que uno los puede leer en clave revolucionaria francesa o en clave revolucionaria americana. Entonces, el desafío que tienen los demócratas hoy en día es cómo logramos salvar los activos de la democracia en la realidad digital. Porque la realidad digital, lo comentábamos en la otra oportunidad, Napoleón, tiene tal grado de ineditez, permítaseme esa palabra que no existe en el diccionario, que no es posible
que la lea con precisión mi generación, ni la generación de mi padre ya fallecido. Y quizás no la lee con la misma certidumbre mis hijos que tienen los 40 años, pero los que tienen 20, 25 años, mi nieta que tiene 20 años, tiene otras categorías, otras formas de leer la realidad que no son las que nosotros hemos conocido. Entonces el problema actual, y en esto los expresidentes han venido trabajando durante los últimos 4 años seriamente en sede académica, acopiando sus experiencias en distintos diálogos, uno sobre la crisis democrática, el otro sobre la validez o viabilidad del sistema de partidos políticos tal y como los conocimos, el otro el tema de cómo ha penetrado por vez primera, porque en el pasado la política se corrompía y habían corruptos. Ahora es que la estructura transnacional criminal del terrorismo y del lavado de dinero ha avanzado para secuestrar la estructura política y de poder. Esto es inédito. Y este próximo 29 de octubre, en la misma sede, lo hacemos siempre en el Miami-Dade College, vamos a debatir sobre el tema de la incidencia de las redes en la democracia y de cómo están afectando las fake news al tema de la democracia y si las premisas éticas que usa un periodista en su oficio son acaso válidas para enfrentar los desafíos éticos que tienen las fake news. ¿A quién le entregamos el poder ahora si ya no lo tienen los gobiernos? Que no lo tienen. Maduro no puede controlar las redes digitales. Tampoco lo puede hacer Piñera, no lo puede hacer Trump. Que las usen es otra cosa. ¿Quiénes controlan las redes digitales? Las pueden controlar quienes no la quieren controlar y no deberían controlarla. ¿Quién es? El dueño de Google, el dueño de Facebook, el dueño de Twitter. ¿Y cómo se hace para que ellos logren discernir qué es falso y qué es real cuando resulta que la sociedad actual arranca a construir su noticia sobre la base de la emoción y la convicción y después va en busca del pedazo de la realidad que les es útil? No como lo hacías tú como periodista, Napoleón, que tomabas un pedazo de la realidad o la realidad y simplemente le das tu encuadramiento intelectual para vendérselo al público. La cosa opera ahora a la inversa. Entonces, frente a esta realidad, viene la gran pregunta: ¿qué hacemos quienes creemos en los activos de la cultura occidental y cristiana y de la democracia para situarnos en la nueva realidad digital, que es una sociedad de desconfianza estructural? Bueno, esa es una tarea que hay que llevar adelante. Por eso es que yo le pido, obviamente, no se le puede pedir a los políticos de trinchera que están en la lucha todos los días con sus escudos enfrentando a la violencia, pero a los actores políticos que tienen la responsabilidad de estar en las mesas situacionales, que vean un poco más las profundidades del tema, que no se queden caminando sobre la superficie, que es lo más cómodo, y que vean la amplitud del proceso. Si ellos entendiesen realmente el tema del Foro de San Pablo en todas sus dimensiones e implicaciones globales, no estarían simplemente haciendo un ejercicio limitado de que todo se resuelve acordándonos en la designación de unos burócratas para un poder electoral que nos van a ofrecer unas elecciones dentro de 15 días. Es un problema muchísimo más grave, muchísimo más complejo. Pero el problema es que en muchos casos eso es lo único que saben hacer, organizarse para elecciones. Y que es más grave, los políticos deben pensar más de uno, bueno, tenemos que seguir haciendo política y punto, ¿no? Y hacen la política pensando en el pasado, ¿no? Como se hacía antes. Sí, pero antes, es que ahí volvemos, de nuevo al problema, pero Napoleón. Eso es lo que hay. Sí, eso es lo que hay, pero eso es lo que hay, lo que está declinando. Porque en el fondo, si yo me pongo, aquí viene una pregunta práctica y experimental. En el pasado, o sea, hasta mediados del siglo XX, las primeras décadas de la segunda parte del siglo XX, la gente, uno los invitaba a militar en los partidos políticos y la gente iba por razones de afecto o por razones ideológicas. Habían dos elementos que lograban mineralizar esos colectivos. Cuando llegamos a finales del siglo XX, no hay manera de convencer a un hijo o a un nieto que haga parte de una organización política. A lo sumo va a una ONG.
Ni siquiera que comparta el mismo equipo de béisbol de los padres, y si no, pregúnteselo a Mari Montes. Así es. Bueno, ¿qué ocurre? Que los que han tenido, por razones ya vocacionales, que insertarse en el mundo de la política, ven lo que queda de rastros de los partidos del siglo XIX y del siglo XX, los ven simplemente como meros mecanismos instrumentales. Y por eso uno ve, pongo el ejemplo de Muy Buena Fe, porque le tengo un gran afecto y he seguido su sufrimiento. Pero Leopoldo Leó, pues, que hace parte de las nuevas generaciones, hizo parte de Primero Justicia, que es un partido que uno, con los cánones del siglo XX, diría es filo conservador, pero lo es y no lo es. Luego pasa a un nuevo tiempo, que era una vertiente de Acción Democrática, un partido socialdemócrata, pero que lo es y no lo es. Y termina con su gran emprendimiento que ha tenido éxito y sufrimiento, que es Voluntad Popular. Entonces uno ve que se cambian de estructuras partidarias. ¿Por qué? Porque el movimiento como tal ya no tiene la significación ético-política y valorativa que se tenía en el pasado. Se mueven más en la circunstancia y de acuerdo con la velocidad de las redes digitales, de las autopistas de la información. Claro, viene la gran pregunta, porque en esto uno no se puede cerrar. ¿Será que es que viene una nueva realidad distinta a la de los estados? Porque aquí debo hacer un alto, Napoleón. Nosotros hemos sacralizado la patria de bandera, como diría Miguel de Unamuno. Pero la patria de bandera, ¿qué es? Es territorio. ¿Dónde rige la ley? En el territorio. ¿Dónde se adquiere ciudadanía? En un territorio. ¿Dónde vive uno? Dentro de un territorio. Y resulta que la realidad virtual dice, no, mire, el mundo ahora es virtualidad, es tiempo, no es espacio, es velocidad y es vértigo. Entonces uno dice, por Dios, ¿y dónde quedan? Entonces aquí viene la observación. Uno dice, el mundo está dividido en dos grandes bloques, para llamarlo así. Los que están en las autopistas de la información con sentido logofóbico, y quienes decidieron, por el temor al mundo de las autopistas de la información, irse a sus pequeñas cavernas. Mire, yo hago parte de mi tribu originaria, porque ahí me siento cómodo con mis viejas costumbres. Pero eso sí, no quiero nada con los que son diferentes a mí. Entonces, frente a esas dos realidades, uno dice, bueno, ¿cómo reconstituimos de nuevo la socialidad? Yo aquí creo que la clave central está, hay que volver a los griegos, en la ciudad. Porque la ciudad tiene un ámbito de localidad más próximo al individuo y es probable que logre el reencuentro entre los diversos, pero en un nivel mucho más básico. En eso tenemos una larga experiencia los americanos si nos miramos en los municipios de la colonia. Por cierto, que no lo conocieron los españoles, es algo inédito de las leyes de India. Antes que naciese el estado de bandera, Venezuela o Colombia, nosotros teníamos organizaciones municipales, localidades. ¿Vamos a tener una globalización de localidades? Probable. Pero entonces hay que hacer el esfuerzo entonces de reunir a los diferentes, por lo menos alrededor de la localidad, del municipio, como lo quieran llamar en lo adelante. Algunos por eso, y esto, veámoslo con seriedad, cuando uno, si no fuese por la desviación y la manipulación de instrumentos y de medios que ha hecho el socialismo del siglo XXI, ellos la pegaron cuando comenzaron a hablar de la reorganización comunal, porque sabían que la dispersión extrema no les permitía gobernabilidad alguna, necesitaban unos nichos mínimos a donde fuesen los ambientalistas, los indigenistas, los afrodescendientes, los LGBT, las tribus urbanas, los comunitaristas, se reuniesen en un punto de encuentro mínimo. ¿Cuál? La comuna. Para nosotros ese es el municipio. Y qué casualidad que ese es el elemento que destruye Hugo Chávez en la Constitución de 1999. Desnuda totalmente la vida municipal venezolana, les quita todas las competencias y deja a los alcaldes simplemente como una suerte de farolones. Y fíjate qué casualidad que durante 20 años el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro le permite a la oposición llegar a las alcaldías, llegar a los consejos municipales,
porque no afectan la nueva organización y estructura de poder en la dilución que ellos han imaginado. Allí son farolones. El peligro surgió cuando esa oposición que ha desafiado a Maduro y a Chávez toca el punto central y neurálgico del poder, el centro mismo del poder, con la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Ahí simplemente se desataron los demonios y en esa estamos en este momento. ¿Cuál cree que va a ser, por último, hacia dónde vamos? Vamos hacia un escenario de tarea que tiene que acometerse con emergencia en el año 2019. Tenemos poco tiempo, podremos comernos quizás los primeros meses del año 20, pero estamos en un momento de grandes y graves decisiones. Porque si los periodos generacionales, como lo señalaba Ortega y Gasset, de 30 años, que suman siempre 2 generaciones, se siguen cumpliendo a cabalidad, bueno, hagamos la historia corta. 1959, Estados Unidos va al espacio. Nace en Venezuela la República Civil. 1989 cae el muro de Berlín e ingresamos a la sociedad de la información, al mundo digital y al mundo de la biotecnología. Y en Venezuela se agota el mundo de los partidos, de las democracias de partido. Entramos en un escenario de gran vacío y de incertezas, de incertidumbre, porque es el choque entre lo viejo y lo nuevo. Y se están cumpliendo los 30 años. El mundo está entrando en la quinta revolución industrial, en donde ya los chinos, fundamentalmente los americanos, están pensando en niveles de velocidad antes inimaginados, y el resto del planeta está allí decidiendo si ingresa o no ingresa al siglo XXI. Pero de que se va a producir un quiebre que va a durar los próximos 30 años, bueno, perfecto, pero yo no quisiera que el quiebre fuese la película del Joker. De todas formas, yo creo que nosotros espero que sigamos siendo vanguardia, porque en esa crisis del bipartidismo fuimos vanguardia, para bien o para mal, y como en muchas cosas. En lo de la meritocracia que se vivió en PDVSA fuimos también vanguardia. Y uno lo que está viendo ahora que esa crisis ya llegó a todas partes de los partidos, que esa división ya llegó a todas partes, no solamente hablo de América Latina, hablo también de Europa. Esperemos que salgamos primero también de este caos en Ahora, que estamos viendo. Lo que quiero decirte, Napoleón, y que en relación con lo que tú estás planteando, que cuando yo hablo del tren de la historia, que por cierto está en el libro de nuestro común amigo Enrique Salas Romer, que lo recrea también mirando la realidad global. Esto es una tesis de Ortega que copia después Tomás Polanco y Ramón J. Velázquez también. Lo que quiero señalar es que yo con esto no le estoy diciendo a una parte de los venezolanos, por lo menos a los de nuestra generación, que nos bajemos del ferrocarril. Probablemente tengamos que bajarnos del ferrocarril, pero quedarnos en la estación. Cada generación tiene que saber qué rol y qué papel le corresponde. Pero lo que no puedes tener tú, en primer lugar, 3 generaciones en vez de 2, que es lo que corresponde dentro del mismo ferrocarril, peleándose unas con otras, con una particularidad que no hay manera de que se comuniquen unas y otras, porque unas hablan chino y las otras hablan ruso. Unas hablan inglés y otras hablan árabe. Unas hablan en clave cibernética y otros hablan en clave partidaria e ideológica propia del siglo XX y del siglo XIX. Y mientras ese conflicto no se logre discernir, el tren se queda en la estación y no va hacia su siguiente deriva. Entonces, ¿dónde queremos estar nosotros? ¿Ser parte de los desechos de la historia? Entonces, allí, obviamente, yo considero, por ejemplo, que yo no me he retirado, pero yo entiendo que la labor mía es simplemente iluminar, conversar, decir, como lo hace uno con los hijos y con los nietos. Muchas veces creyendo que ellos no nos escuchan, porque tienen una manera de escuchar también distinta a la nuestra. Nosotros frente a nuestros padres juntábamos la mano y sí, 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 papá, sí, sí, no. Ahora, mira, sí, 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 cómo no, pero estoy muy apurado.
pero se llevan una parte del discurso, lo digieren a su manera, pero el rol nuestro de iluminar caminos es lo importante. ¿A quiénes les va a trillar, le va a corresponder trillar con esas realidades? Es a ellos, pero en este momento yo diría que, ¿a qué se me parece esto? Bueno, al mito platónico de la caverna. Estamos viendo las sombras y resulta que las realidades auténticas hay que iluminarlas afuera. Alguien tiene que iluminarlas. ¿Quién le toca mirar y trillar con esas realidades? A otros que no seremos nosotros por razones generacionales. Pero en este momento estamos en un momento justamente de hacer. Y el hacer no puede ser simplemente un despacho de hamburguesas, una democracia de usa y tire. Si los muchachos que están en esta lucha no tienen tiempo, la responsabilidad nuestra no es descalificarlos porque ustedes simplemente no sirven para esto. Entender que los códigos de ellos son otros. Y la responsabilidad nuestra es recordarle los activos ético-políticos de la vida política y de la democracia en un mundo que está universalmente politizado y en donde ya no hay élites profesionales para la vida política. Bueno, pues muchísimas gracias, pero antes, siente que el ser humano, que para mí ha estado evolucionando todo el tiempo desde las cavernas hasta ahora, es a través de diferentes crisis, a través de los siglos, siente que esta crisis actual, para mí, de evolución del ser humano, es más grave que la que condujo a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro, porque es un cambio de era en la vida humana, no es un cambio de ciclo ni un cambio de tiempo. Y es algo más que el cambio de una era. Yo creo que te comenté en algún momento, o lo dije en alguna de mis exposiciones de reciente fecha, yo tenía un maestro que fue quien hace más de 40 años me llevó al mundo del derecho internacional, ya fallecido, Juan Carlos Puig, que fue canciller de la Argentina durante el tiempo, por cierto, de Cámpora, antes de la dictadura militar que sufrió esa región austral. Y él en un escrito que deja, y me lo deja antes de su muerte, él decía, no había caído el muro de Berlín, decía, toda una edad en la evolución geobiomorfológica terráquea ha llegado a su final. Ella se inició hace 20.000 años en el Cuaternario. Es la edad de la materia. Y hacía una advertencia muy bella, decía que no nos pase lo que al búho de la Minerva, que el búho de la Minerva levantaba vuelo, pero cuando llegaba el ocaso, o sea, que no nos llegue el ocaso sin darnos cuenta de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque es el paso del mundo de la materia que nos permitió a nosotros manejar la civilización a través del elemento manual. De allí las doctrinas sociales de la Iglesia sobre el tema laboral, de allí el tema del capitalismo y el marxismo, el tema de la acumulación, y estamos en una realidad que es virtual, en donde domina el tiempo y la velocidad, en donde la fugacidad es lo inédito y en donde los códigos son otros. Mi temor central, Napoleón, y esto quizás es una especie de hipoteca intelectual, porque cuando uno pierde el rumbo hacia adelante, tiene que mirar hacia atrás. Mi temor es el cientificismo, vale decir, no es la ciencia y la tecnología, que bienvenida sea porque nos está ayudando, es el culto logofóbico a lo científico. ¿Por qué? Porque nos sigue manteniendo sobre la superficie y termina la ciencia destruyendo al individuo. Fíjate que Europa hace 15 días, y esto es una cosa que debería saberlo la gente, acaba de dictar toda una reglamentación sobre el uso de la robótica. No es frenar esto, sino, bueno, volver al libro de los libros, al Génesis, en donde uno de sus últimos capítulos decía, no comas del árbol de la ciencia por los riesgos que ello te lleva por delante, porque estás comiendo del árbol de la vida. Y obviamente es un gran dilema, o sea, cómo asumir los desafíos y desarrollos tecnológicos maravillosos que están ocurriendo en el ámbito de la genética, el tema de las células madre,
el reconocimiento inclusive del mapa genético del ser humano, en donde ya se puede proyectar inclusive las condiciones de vida de todo individuo y multiplicar inclusive sus espacios etarios. ¿Cómo lograr que ese individuo siga siendo señor de la naturaleza y no simplemente una suerte de desecho bajo control de la ciencia? Bueno, ese es el gran desafío en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo de los negocios, en el mundo de las religiones. Y última pregunta, ahora sí es verdad que es la última, es esa persona que hasta ahora lo ha estado escuchando y que si lo ha estado escuchando es que siente una angustia y siente una inquietud por lo que está pasando y quiere salir y solucionar esa angustia, esa inquietud, quiere solucionar para que su vida y la de su familia sea mucho mejor, mucho más tranquila y pueda disfrutar más de la vida. Mira, ¿Qué puede hacer además de escucharlo para ayudar al cambio? Sí, sí. Para ayudar al cambio, lo que le puedo aconsejar es lo que aconsejaban justamente los griegos en la más lejana antigüedad. El ancla está en la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No es el acopio de libros, no es el acopio de títulos universitarios. La sabiduría está en entender la realidad. De nuevo, volvamos a Ortega. Cuando uno se encuentre con un árbol, trate por lo menos de cerrar los ojos e imaginarse que tras del árbol hay un bosque. Basta con que uno se dé cuenta de que hay un bosque latente frente al árbol patente para haber llegado al punto de la sabiduría. Cuando nosotros las cosas que nos ocurren todos los días las resumimos en que se trata simplemente de que se va Maduro y llega Guaidó, o tenemos un Consejo Nacional Electoral con unos y no con otros, o resolvemos el tema simplemente pidiéndole dinero a un banco para que nos ayude frente a las crisis de Venezuela, nosotros nos habremos quedado sobre la superficie. Si no entendemos el conjunto de cambios que han venido procurando esto, estaremos simplemente en una agonía permanente. Cuando uno comprende, digiere mejor el drama de la vida humana, pero uno tiene dos opciones: o hace de la vida un drama, vale decir, tienes opciones y alternativas, o transformas tu vida en una tragedia en donde no hay solución posible. Muchísimas gracias, doctora Asdrúbal Aguiar, por esta segunda clase de Gracias, Napoleón. para entender mejor la vida y entender mejor lo que estamos viviendo en el mundo entero. Un abrazo. Gracias, ¿sí? gracias, Napoleón. Un fuerte abrazo. Y usted mismo se comprometió, porque después del 29 queremos saber cuáles son las conclusiones que ustedes sacan de esas reuniones después del 29 de este mes de los presidentes. Claro, claro que sí, claro que sí. Muchísimas Te daré gracias. todos los insumos. Un abrazo, Napoleón. Hasta luego.